Hola, qué agradable es poder compartir con usted los minutos siguientes en que vamos a revisar las ideas principales de la lección 6 de este trimestre. ¿Por qué se necesita interpretación? El versículo para memorizar nos dice lo siguiente: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hebreos capítulo 11, versículo 6. Si tomamos la Biblia y comenzamos a unir aleatoriamente algunos pasajes, podemos encontrarnos con algunas sorpresas, con algunas conclusiones muy extrañas, es más, con algunas conclusiones incorrectas. Es que si usamos un texto fuera de su contexto, eso se convierte en un pretexto para los planes y para las ideas personales. Debemos comenzar considerando que leer la Biblia significa interpretar la Biblia. ¿Cómo abordamos los diferentes tipos de escritura que encontramos? Hay algunos pasajes que tenemos que definir primero, identificar primero si es una parábola, un sueño profético simbólico, un relato histórico, para poder entender lo que significa. Aquí comienza la interpretación, pero hay algunos factores que intervienen en esto de la interpretación y que afectan más o menos. Consideremos en primer lugar las presuposiciones, es decir, considerar algo como cierto o real a partir de algunos indicios que tenemos. La palabra de Dios en Lucas 24:45 nos dice que el Señor Jesús les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. Y es que los discípulos a quienes les abrió el entendimiento tenían algunas presuposiciones en cuanto a la labor del Mesías, en cuanto al papel del Mesías, en cuanto al lugar que ocuparía el Mesías. Por eso Él tuvo que ir a través de todas las Escrituras para aclarar su entendimiento. Nadie aborda el texto de las Escrituras con la mente vacía, con la mente en blanco. Cada uno de nosotros que nos acercamos para estudiar la Biblia tenemos un trasfondo que ha hecho de nosotros lo que somos en este momento, que ha formado nuestra manera de pensar. Tenemos también experiencias personales que han contribuido a desarrollar nuestra manera de ver las cosas. Todos nosotros tenemos ideas propias, algunas creencias acerca de lo que es el mundo, acerca de lo que es la realidad, quién es Dios, cómo es Dios. La cosmovisión que tenemos, por otro lado, influye en cómo hemos de entender la palabra de Dios. Por ejemplo, algunos que descartan categóricamente cualquier intervención sobrenatural de parte de Dios, no va a entender las Escrituras como un relato verdadero y confiable de lo que Dios ha hecho en la historia, sino que la va a llegar a interpretar de una manera muy diferente de alguien que acepta la realidad de lo sobrenatural. No podemos alcanzar neutralidad total, no podemos alcanzar objetividad absoluta en el estudio de la Biblia, en la interpretación de la Biblia, porque todos tenemos un trasfondo, algo que ha formado nuestras ideas, nuestras creencias, nuestra cosmovisión, nuestras nociones, nuestras opiniones. Por eso debemos permitir que el Espíritu Santo pueda abrirse paso en nuestra mente, corregir nuestras limitadas perspectivas, nuestras presuposiciones, para que al leer las palabras de las Escrituras con una mente abierta y un corazón honesto, entonces el Espíritu nos pueda, como dice en Juan 16:13, guiar a toda la verdad. Otra de las cosas a considerar es la traducción e interpretación. A menos que leamos los idiomas originales, nuestro único acceso a los textos es a través de traducciones. Pero aquí nos encontramos con una idea importante a considerar. Toda traducción es una interpretación. Pero para que podamos entender el mensaje de la Biblia, que fue escrito el Antiguo Testamento principalmente en hebreo con algunos pasajes en arameo y el Nuevo Testamento en griego, necesitamos que haya traducciones. Y esto es necesario porque algunas palabras de cualquier idioma no tienen un equivalente exacto en otro idioma. Así es que el arte y la habilidad de traducir implica que también se ha de interpretar el texto. A esto se le llama hermenéutica teológica o hermenéutica bíblica. La interpretación que se hace de la Escritura. Este es el propósito de la hermenéutica, ayudarnos a transmitir con precisión el significado de los textos bíblicos, ayudarnos a saber cómo aplicar correctamente la enseñanza del texto a nuestra vida en el presente, a nuestra vida actual. Por eso es importante estudiar la Biblia con oración y buscar luego obedecer lo que aprendemos allí, sus enseñanzas, para que entonces tenga sentido para nosotros. Otro aspecto que es importante considerar es la Biblia y la cultura.
En Hechos 17 se nos cuenta que el apóstol Pablo estaba en una oportunidad en la ciudad de Atenas y allí él procuró hablar a los atenienses que tenían la cultura griega dentro de los términos de su cultura. Y nos dice en Hechos 17, 22 y 23 que entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: Atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerlo, es a quien yo os anuncio. Si notamos, él toma algo de la cultura religiosa de los griegos para explicar el Evangelio. Esto nos indica que es útil tener un conocimiento previo de la cultura de aquellas personas a las cuales les hemos de llevar el mensaje de la palabra de Dios. Pero también nos hace ver que es útil tener un conocimiento de la cultura del cercano oriente para comprender por qué algunos pasajes bíblicos dicen las cosas como las dicen. Es que la cultura también plantea algunas cuestiones hermenéuticas importantes. Es que la Biblia está condicionada a la manera de pensar de una cultura. Es pertinente solamente para una cultura. Lo que afirma es para una cultura nada más. O el mensaje divino dado a una cultura particular va más allá, es decir, trasciende esa cultura y habla a todos los seres humanos. Aunque hay diversidad de culturas, el apóstol Pablo, mientras hablaba a los atenienses, dijo algo interesante allí en Hechos 17 y el versículo 26. Dijo él: de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Todos tenemos un mismo origen. Dios nos hizo a todos de una sola sangre. Y aun cuando tenemos mucha diversidad cultural, hay un vínculo, de acuerdo a la Biblia, que une a todas las personas a pesar de sus diferencias culturales. Y eso es que Dios es el creador de toda la humanidad. Nuestra pecaminosidad, nuestra necesidad de salvación, no se limitan a una sola cultura. Todos, absolutamente todos necesitamos la salvación que nos ofrecen la muerte y la resurrección de Jesucristo. Esas verdades trascienden las circunstancias locales, las circunstancias limitadas durante las cuales se escribieron los textos bíblicos. Y aunque la Biblia se escribió hace mucho tiempo en culturas muy diferentes a las nuestras, las verdades que contiene son tan relevantes para nosotros hoy como para aquellas personas que fueron sus primeros receptores. Algo más a tener en cuenta es nuestra naturaleza pecaminosa y caída. Y es que el pecado afecta nuestra capacidad para interpretar las Escrituras, porque nuestra mente y nuestros pensamientos se han corrompido por el pecado, y eso hace que se hayan cerrado a la verdad de Dios. En una oportunidad Jesús, hablando con algunas personas, les dijo lo que encontramos en Juan 9:41. Jesús les respondió: si fuerais ciegos, no tendríais pecado, pero ahora porque decís vemos, vuestro pecado permanece. El pecado no nos permite interpretar con claridad las Escrituras. ¿Por qué? Porque a la base de nuestro pecado está el orgullo y como resultado de eso el autoengaño, las dudas, la desobediencia. El orgullo lleva al intérprete a poner demasiado énfasis en la razón humana como el árbitro final de la verdad, incluyendo las verdades de la palabra de Dios. Esta actitud hace que la autoridad divina de la Escritura sea disminuida. Algunos tienden a escuchar solo aquellas ideas que les son atractivas, aunque éstas contradigan la voluntad revelada de Dios. Dios nos ha advertido del peligro que representa el autoengaño. De acuerdo a lo que dice en Apocalipsis 3:17, podemos creer que somos algo, que tenemos algo, que en realidad no somos, ni tenemos. El pecado también fomenta la duda. Y es que la persona que duda se eleva rápidamente a una posición en la que juzga lo que es y lo que no es aceptable en la Biblia. Y cuando entramos en ese terreno, estamos entrando en un terreno muy peligroso. Deberíamos, por lo tanto, acercarnos a la Biblia con fe, con sumisión, no con una actitud de crítica, de duda. El orgullo, el autoengaño, la duda nos llevan a desarrollar una actitud de alejamiento de Dios y de la Biblia. Seguramente esto nos llevará a desobedecer la palabra de Dios. No tendremos disposición para seguir la voluntad revelada de Dios. Un aspecto más a considerar es por qué es importante la interpretación. En Nehemías, el capítulo 8, el versículo 8, nos dice: y leían claramente en el libro de la ley de Dios y explicaban su sentido de modo que entendieran la lectura. Leer la Biblia por leerla no tiene ningún sentido, no tiene ningún beneficio. Es necesario leerla de modo que podamos entender la lectura.
Y es que hay muchos temas importantísimos en la Biblia, pero debemos recordar que el tema más importante en la Biblia es la salvación. ¿Cómo ser salvos? Ya el mismo Señor Jesús lo planteaba con la pregunta que encontramos en Mateo 16:26. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde la vida? ¿O cuánto podrá pagar el hombre por su vida? Saber lo que la Biblia nos enseña acerca de la salvación depende mucho de la interpretación que hagamos de ella. Si interpretamos erróneamente la Biblia, seguramente llegaremos a conclusiones falsas, no solo en el entendimiento de la salvación, no solo en la comprensión del plan de salvación, sino en todo lo que la Biblia enseña. Es importante entonces que al estudiar la Biblia lo hagamos de la manera correcta. Ya el apóstol Pedro en 2 Pedro 3, versículo 16, advertía, haciendo un comentario acerca de los escritos de Pablo, en casi todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Sí, es posible leer la Biblia y quedarnos sin comprender, sin entender. Por eso, nuestra lectura de la Biblia debe ir acompañada de una interpretación correcta de la misma. Y es que si somos el pueblo del libro, el pueblo que quiere vivir de acuerdo con lo que enseña la Biblia y aprender de solo la Biblia, debemos tener una correcta hermenéutica bíblica. Esto es sumamente importante porque acudiremos entonces solo a la Biblia para que nos diga qué creer y cómo vivir. Y es que si no tenemos una interpretación bíblica correcta, no podremos tener unidad de doctrina, ni unidad de enseñanza, ni unidad en la iglesia, ni unidad en nuestra misión. Una teología mala y distorsionada conduce de manera inevitable a una misión deficiente, a una misión distorsionada. Al dedicarnos a estudiar la Biblia, debemos dejar de lado nuestras opiniones preconcebidas, también nuestras ideas heredadas del ambiente, aquello que nos han enseñado, también nuestras ideas cultivadas individualmente. Al acercarnos al estudio de la Biblia, debemos hacerlo con un corazón, con una mente, dispuestos para oír lo que el Señor tiene para decirnos. Debemos sentarnos entonces humildemente a los pies de Jesús para indagar la verdad, para buscar la verdad, para aprender de Él, y entonces la palabra nos dará entendimiento. Debemos acercarnos al estudio de la Biblia cuidadosamente y con oración, con una mente libre de prejuicios. Nunca debemos imponer nuestros conceptos, nuestras ideas a lo que la palabra de Dios dice y procurar que ella respalde lo que nosotros pensamos. Al contrario, debemos hacer concordar nuestras opiniones con la palabra de Dios. La palabra de Dios es suprema. No permitamos que lo que hemos creído o practicado en el pasado gobierne nuestro entendimiento. Necesitamos la interpretación de la Biblia. Pero nunca vamos a descubrir la verdad si al estudiar las Escrituras lo hacemos para poder defender nuestras ideas. Al contrario, al estudiar la Biblia y al interpretar la Biblia, busquemos descubrir en ella lo que está escrito y al encontrar las verdades que ella contiene, afirmemos nuestros pies en la roca eterna.